y este portafolio que he traído se ha ampliado un poquito, ¿no?, en relación a todas estas políticas de progreso expresadas en construcción, en crecimiento físico de la ciudad, crecimiento físico de los centros comerciales, toda esta maquinaria grande de construcción que no era muy común antes en los años 90, ¿no? En realidad es a partir de la década del 2000 que el boom constructor se despliega de muchas maneras, sobre todo en la ciudad de Lima, con grandes inversiones. Entonces era un poco contraponer un poco alguna presión general a la situación de aula, colocando las carpetas de este lado de uno de los cuartos, vueltas a estructura de nuevo, les he quitado, digamos, las partes funcionales, el respaldar y el tablero, y estas carpetas miraban hacia el otro cuarto que estaba pintado de verde pizarra, a través de este umbral que yo creé con toda esta, pues este despliegue de materiales de construcción. Y esta aula en el otro lado, o esta pizarra tridimensional que era el otro cuarto, estaba atravesada por un muro de ladrillo, ¿no? De una manera de imposibilitar la funcionalidad del espacio y de anular esta idea de plataforma plana que se nos presenta como pizarra, ¿no? Entonces el plano del muro era transversal a la idea de pizarra, era como negar la idea de pizarra, ¿no? Yo puse un montón de tizas el día de la inauguración y la gente tuvo la libertad de escribir lo que quería en la pared. Y bueno, quedaron cosas interesantes. Más que la anécdota de lo que estaba escrito, era interesante ver que el verde con el blanco funcionaba inmediatamente visualmente como la idea de pizarra se reforzaba, ¿no? Hola, ¿qué tal? Esa es la visión desde el cuarto de adelante hacia atrás, un poco la vista opuesta. Y nada, ahí quedó esa instalación, se llama Los textos entre modernización y abandono. Y con los textos me refiero a los textos escolares, ¿no? Que es de alguna manera quería referirme a cuál es el contenido en un contexto donde yo estoy hablando de materiales de construcción y de la parte física de la educación. Los textos quedan como el contenido educativo frente a lo material, ¿no? Pasan 2 años desde la exposición Los textos entre modernización y abandono, que yo ya entro a la galería de 80 metros y desarrollo una segunda parte de los textos, que la voy a contar ahorita. Pero entre esos 2 proyectos, a mí me invitan en el 2011 a hacer una instalación site-specific o pensada exclusivamente para el lugar, en la casona que actualmente es la galería de 80 metros, y que en ese momento no era la galería y estaba todavía en discusión de parte de los dueños si iba a ser vendida o no. Entonces nos dan la oportunidad en las partes más derruidas, digamos todo el patio de atrás, intervenir y tener la opción de romper paredes, retirar algunas cosas estructurales, porque supuestamente esa parte iba a ser demolida, iba a ser construida después. Entonces es en relación a esa idea. Y bueno, la antigüedad de la casa, no sé si todos los que están presentes la conocen, pero es una casa republicana de comienzos del siglo pasado. Tiene esa estructura, pues, ¿no?, antigua, de pasadizo, con cuartos contiguos a la derecha, con tegatinas. Y este es un cuarto que quedaba atrás, que había tenido un altillo. No sé si pueden ver, el mouse, esta, ¿no? Esta línea de acá y esta línea de acá de diagonal son los rezagos de tanto el piso del altillo como la escalera del altillo de madera, y acá todavía, yo saqué el altillo y dejé colgando las ventanas del altillo, y una pequeña porción de lo que fue la arquitectura del altillo. Mi intención fue referirme a el futuro de lo que iba a suceder en esta casa, que es la construcción nueva que indefectiblemente va a suceder tarde o temprano. Esa casa es muy probable que se vaya a demoler, que se construya un gran edificio de departamentos muy caros, como viene sucediendo en todo el malecón de Barranco. Entonces yo me quería referir a ese futuro. Me pareció importante generar toda una parafernalia de lo que sucede en una construcción cuando se empieza, que es la generación de este hueco que permite la plantación de la estructura inicial y de las columnas que van a sostener lo que viene después.
Paradójicamente lo que yo hago es levantar, hacer el hueco, plantar la zapata, o sea, vaciar una zapata de cemento, plantar una columna de esa zapata, pero esa columna en su crecimiento es una columna bien alta, es un espacio bien alto, tiene por lo menos 9 metros de alto todo. En esa acción de plantar la zapata y de crecer una columna, esta columna se vuelve a fundir con la estructura antigua, como una especie de cosa cíclica o de ironía o de sarcasmo o de negación de ese futuro en el momento que llegaba y se topaba de nuevo con el altillo, ¿no? Entonces uno veía esta pequeña línea que conectaba la columna y su último vacío de cemento con todo el altillo, leía un poco el altillo y estas líneas volvían de nuevo abajo y se generaba como esta lectura, una especie de cosa sin fin, ¿no? Luego presento ya en la galería antigua de 80 metros cuadrados que quedaba un sótano, un barranco, el proyecto que se llama Los Textos, Aula, Historia, Muerte, en el que vuelvo a tocar el tema educativo, pero mucho más en relación a cómo los problemas en la educación, las protestas por la gratuidad de la enseñanza, que son cosas que suceden, que han sucedido sobre todo en la sierra, que son históricas, digamos, han tenido relación con momentos muy importantes de la historia republicana del Perú. Por ejemplo, las protestas en Ayacucho a finales de los 60 por la gratuidad de la enseñanza, y que fueron protestas que, bueno, convulsionaron mucho la zona, hubieron muertos, y es a partir de todo ese momento bien álgido que se generan y se establecen desde ahí hasta ahorita todos los partidos de izquierda peruanos. Era un momento muy convulsionado también a nivel político, y a partir de ese surgimiento de las izquierdas es que también nace Sendero Luminoso, ¿no? Todo el discurso socialista, de la influencia del discurso socialista en el ámbito un poco intelectual desde las universidades, pero también en otros ámbitos de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno entraba a la galería y lo primero que tenía era esta pieza, que eran los libros rojos. Son libros vaciados en cera, no son libros recubiertos en cera, sino son todos de cera. Luego teníamos esta pieza, que son dos carpetas encementadas colgadas del tecle. Inmediatamente después se abría un pasadizo. Yo ahí elaboro una cosa más instalativa, en donde, aparte de tener una especie de huaca muerto, huaca con proporción de persona, supuestamente con estética de maqueta, al fondo elaboro también con estas vigas de construcción el tallado de el mapa de Ayacucho, sí, que me pareció en ese momento importante mantener la imagen de Ayacucho como un eje temático y geográfico para establecer un parámetro de lectura de la muestra, ¿no? Como ubicar geográficamente la muestra y la historia, digamos. El segundo piso era un espacio difícil, tenía un techo muy bajo. Ahí yo hago una celda y presento también la celda que formó parte de la primera muestra de los textos en otro ambiente. Y bueno, de alguna manera esa celda articula la primera muestra de los textos con esta de una manera ya como real, ¿no? Ahí, bueno, acabo un poco todo lo que es el proyecto de los textos, el año 2012. El año 2013 ya la galería de 80 metros se traslada a la casona, y para una muestra colectiva que se llama Paraíso en Blanco, yo desarrollo esta instalación también específicamente pensada en esta sala de atrás. Ya otra vez retomando un poco mi interés por la arquitectura, yo a partir de este momento desarrollo toda una investigación sobre algunos procesos de construcción. Me interesaba un poco contrastar las velocidades de las construcciones que tienen grandes inversiones de por medio versus construcciones muy simples, de un solo muro, de una sola escalera, de un solo cuartito, que son las típicas construcciones que se dan en barrios de clase media baja, en los que el chalet se va construyendo de a pocos, entonces se va construyendo primero el primer piso, luego el segundo piso. En este caso, más que describir esos procesos, se trataba de cuestionar qué es lo que implica hacer una pieza de arquitectura de material noble, ¿no? Entonces yo cojo el emblema, digamos, del muro y lo elaboro de manera tal cual, o sea, se ha armado
unos pequeños fierros que salen del piso, luego se hizo la pared de ladrillos, luego se hizo el terrajeado. Y la pregunta era cuál es el costo de una pieza así. Esta pieza se llama precio sombra para la relación del costo-beneficio. El precio sombra es un término de economía. Entonces era un poco, de alguna manera, referirme a todo lo precario en la construcción sin tocar materiales precarios como la estera o el cartón o el plástico o el triple, cuestionando todo aquello que cuesta hacer una pieza como esta. Entonces es una idea un poco exagerada de abrirle una herida a la esquina del muro y que esta herida sangre geométricamente por la sala, ¿no? En esta foto el color de las planchas forradas en cera roja en el piso no se ve tan bien, pero sí tenía un color un poquito más encendido, ¿verdad? Un poquito más sangre. El color de un poco de la luz de la mañana lo ha vuelto un poco gris. Es una instalación que ha funcionado bastante bien en el espacio. E incluso estas planchas llegan a trepar por la pared. Una experiencia un poco espacial interesante. Al poco tiempo me convocan para trabajar una cosa en la calle, para la Noche en Blanco. Fue un evento que tuvo un presupuesto interesante y que nos permitió proyectar piezas de mediano formato, instalaciones grandes. Yo presento acá, ya sí, en relación a lo que acabo de comentar, una instalación que habla de estas piezas sueltas que nunca llegan a construir la casa como una unidad, que siempre están como separadas porque se van haciendo de a pocos y que de alguna manera también nos recuerdan, al estar así tiradas, a, digamos, lo que uno puede ver cuando va a Caraballo, cuando va un poco a las zonas más periféricas de Lima, que todavía están como en crecimiento, tienen un crecimiento un poco dilatado en comparación de las zonas, digamos, distritos como el que estamos ahorita. Y ni qué decir pues de los distritos como San Isidro, Miraflores, ¿no? Yo me quería referir un poco a esos procesos lentos y a estas estéticas de precariedad también. Y bueno, y la idea era generar esta suerte de recorrido de un interior que en realidad no lo es, porque esta casa no está cerrando nada, pero cuando uno caminaba entre las piezas, sí por momentos podías evocar la experiencia del chalet, ¿no? Porque había un umbral, porque adentro del umbral de pronto apareció una escalera que te llevaba a un segundo piso, es una típica escalera. La réplica, la cementé, y la coloqué en este pedestal con esta instalación de una luz. Es una pieza interesante, de hecho, un poco rara, pero que un poco también habla de toda la experiencia de la estética en Pisco, de todo roto, ¿no? Es una ciudad que ya no existe. Y todo el rezago del terremoto está muy presente todavía, no se ha trabajado mucho. Ya, ahí como que termina un poco esa parte, pero el tema religioso sí como que empezó a tener importancia porque yo mudo mi taller a Pueblo Libre y empiezo a hacer una serie de registros visuales buscando estas construcciones lentas, de estas casitas que se van haciendo de a pocos. Entonces yo salía a tomar fotos de cómo se construía un segundo piso, le tomaba foto al cofrado de la escalera, le tomaba foto a las columnas solas, un poco en relación a este proyecto, para que viene acá ya. Este proyecto que presento en la calle. Entonces yo estaba tomándole fotos a este tipo de piezas que se construyen en las casas sin tener una función real. Y un poco en esa búsqueda yo en Pueblo Libre empiezo a encontrar también como de pronto este tema de las vírgenes que yo había trabajado en Pisco era muy presente y que al final era la comunidad esta de Pueblo Libre, que es como súper dejada, como todo bien abandonado, un poco como Breña, todo está como bien viejito, todo el mundo se conoce, porque todo el mundo urbanizó esas zonas al mismo tiempo, en la época de Belaúnde, ¿no? Entonces son como una pequeña fracción de la sociedad como ahí abandonada, que antes trabajó para el Estado y ahora, bueno, las políticas neoliberales los exterminaron, ¿no? Como grupo que tenía algún beneficio económico de parte del Estado en algún momento.
y está como muy abandonado, pero lo que no está muy abandonado es el tema religioso, ni de las iglesias ni de las virgencitas en los parques, que es alucinante la cantidad de que hay. Entonces yo empecé a entrar un poco por ese tema que me interesó y empecé a tomarle ya más fotos a las virgencitas y empecé a analizar un poco como tema, que me empezó a interesar, cómo un pequeño grupo social puede carecer de un proyecto político o un proyecto en conjunto como pequeña sociedad, y sin embargo lo único que los mueve como grupo puede ser lo religioso. Entonces a mí ya para esta pequeña muestra, en realidad es un stand de una feria en Nueva York que se llama Pinta, y me invitan a exponer mi trabajo solo, se llama Solo Project, cuando te invitan a hacer en el stand solamente tus obras. Entonces yo ahí un poco elaboro todo un proyecto en relación a todas estas observaciones en Pueblo Libre, al tema de religioso versus lo constructivo. Entonces hago esta cruz que tiene muy presente esta cosa de precariedad constructiva también, es una pieza bien rara porque mezcla dos cosas extrañas, y un poco esta cosa religiosa presente en las púas, que de hecho tienen que ver un poco con las púas de Cristo, y de hecho lo rojo que ya era la sangre en un proyecto anterior, porque las planchas rojas las he trabajado en este proyecto antes. Entonces un poco acá se reúnen algunas cosas que ya había trabajado, y bueno, con este proyecto yo saco la residencia, me hizo ganar la residencia Colombia, ¿no? La de Flora Arts Natura. Estas son otras opciones que hemos tenido de las piezas. El 2014 me invitan también a un solo project en la Feria Lima y presento una elaboración un poquito más, como un paso siguiente a lo de las cruces. Presento estas columnas hechas de púas, son unas piezas que me encantan. Son unas piezas bien fuertes porque son unas púas de tamaño real. Esta escalera llena de fierros, que obviamente los fierros ahí imposibilitan su función. Y es un poco el mismo discurso, pero digamos con otras piezas, ¿no? Ya, esto es un poco ya mi experiencia en Honda, en la ciudad de Honda donde hice la residencia. Es bien difícil tratar de armar un proyecto un poco grande, un poco complicado en 2 semanas de residencia. Pero bueno, uno al final lo que hice fue hacer una intervención en el patio de la escuela Flora esta, que ahora ya construyeron un edificio, y acababan de comprar la casa de atrás, y esta línea que está en el piso es la división entre una casa y otra, habían derrumbado el muro. Y yo ahí lo que hago es colocar esta concertina, y sobre la concertina, que es estos rollos de púas, que es un poco, si nosotros acá tenemos estas rejas y estas púas, en Colombia se usa mucho, como en Estados Unidos se utiliza muchísimo, todas las casas lo que tienen son estos rollos, ¿no? Entonces yo cojo estos dos rollos que son blandos, o sea, si tú los aplastas, son de un aluminio muy, muy suave. No son una pieza que te vaya a dañar, en realidad. Lo que tiene es que es tramposa, porque tiene las púas cruzadas y si se te engancha no puedes salir, ¿no? Entonces es más una cosa engañosa que una cosa que realmente te pueda dañar. Es blanda y es frágil, a pesar de que es un elemento de seguridad, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacer unos vacíos de cemento encima, y el vacío de cemento encima, algo tan frágil, pareciera que está como en el aire, tenía ese aspecto como de estar flotando, interesante. Casi como un comentario sobre la casa, ¿no? No fue nada tan elaborado. Ahí voy a cambiar de PDF, perdón. Y ahí ya voy a mostrar otro proyecto. El año 2014 yo hago la residencia en Flora en Colombia en julio, y en diciembre ya me estaba preparando para irme a otra residencia a la que postulé más de una vez, la segunda vez me llegó, que se llama Sculpture Space, que queda en el norte de Utica, en el norte de Nueva York, en Utica, que es parte del estado de Nueva York. Y yo, bueno, me fui en un momento un poco difícil porque estábamos con toda la nieve encima, me fui en febrero, estábamos a menos 25 grados todos los días. Y el pueblito de verdad no hay mucho que hacer, pero lo que tiene fuerte la residencia es que te ofrece un súper estudio. Y bueno, un departamento con todas las comodidades, qué sé yo. Entonces yo sí me dediqué como a empezar un poco de cero. Yo siento que a partir de este proyecto mi trabajo ha empezado como una especie de nuevo camino
de todas maneras relacionado con temas anteriores y con preocupaciones anteriores y con siempre esa idea de hacer instalación, ¿no? Mi escultura nunca llega a ser tan objetual, siempre está muy relacionada con el espacio alrededor. Entonces elaboro este proyecto que se llama Get the Balance Right, o algo así como buscando el balance correcto, en el que hago esta pieza primero, o estas piezas que arman un conjunto y que pretenden buscar una especie de situación ambigua entre lo que es un salón de clase y lo que es la secuencia de bancas de una iglesia, o la estructura de la iglesia, ¿no? Yo lo que hago, aprovecho el tiempo ahí en la residencia, es hacer un propio estudio también, ya que no podía salir mucho a tomar fotos y qué sé yo, hago un estudio más que nada en el estudio buscando imágenes. Y también estuve buscando, a pesar de que estaba allá, estuve buscando y todavía investigando estructuras de aula de zonas muy rurales, ¿no? Entonces, en la selva, en pueblitos muy alejados, aquella estructura con la que se arma un aula de clase, generalmente es algo muy improvisado, es exactamente lo mismo con lo que se arma un salón de iglesia o el lugar donde va a haber una prédica religiosa. Es una secuencia de bancas, básicamente, ¿no? Y esa estructura de, como la de ahorita, ¿no? Una serie, digamos, un grupo de personas que está mirando hacia el frente. Entonces, en base a esos dos puntos en común, decido hacer esto. Le quito el oratorio, tiene estas cosas para poner las rodillas. Entonces, como que también con eso empieza la secuencia. Luego tenemos los bancos, las mesas, y el oratorio en una forma ascendente, ¿no? Una cosa muy ordenada, muy militar. Eso tiene mucho que ver con la muestra que acabo de presentar ahorita. Y la acompaño de esta forma de construir estos marcos de metal y con la malla, que se llama chain link, es con lo que en Estados Unidos todo el mundo cerca su patio, ¿no? O si tienes un perro, también la zona para el perro está cercada con estos materiales. Entonces para mí fue muy fácil identificar esas formas de cercar. Acá tenemos las rejas, las púas, la triple reja, ¿no? Los cercos de electricidad, qué sé yo. Que es algo que yo estaba, eso sí fue una observación del lugar, digamos, que es parte de la residencia. También siempre es interesante incorporar o ver, dialogar un poco con el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, armo, a mí parece un poco chica, pero en realidad son unas mallas bastante grandes en las que entraban las personas. Yo quería generar un poco un ordenamiento también militar en el que digamos, registros fotográficos estén incluidas las personas. Entonces hice esto también. Y coloco estos modelos de manera ascendente, igual que las sillas, de una manera un poco militar, ¿no? Y esta situación es la que era interesante, porque era medio ambivalente. O sea, estos espacios no te restringen de nada, ni te encierran en nada, ni te encarcelan, a pesar de que en algún momento sí podía parecer algo así. O sea, esta imagen, por ejemplo, me hace recordar mucho cuando uno hace una visita a la cárcel y tiene que pasar por esos pasadizos enrejados. Y digamos, las personas de un momento a otro, de pasar de estar libres en la calle, el ingreso a la cárcel implica tener que modificar tu recorrido y empezar como a estar, o sea, el ingreso a la cárcel implica que tú entras dentro de estas mallas y tu recorrido se va limitando, ¿no? Y esa es una situación que replica un poco eso que me interesaba. A partir de este proyecto ya yo solamente me dedico a trabajar un poco en relación a la muestra que estoy presentando, ya está acabando ahorita, y que es esta. Y que, claro, tiene como punto de partida en realidad la residencia en el Sculpture Space, ¿no? Soldados del Amor, esa es la muestra que estoy presentando. Tiene mucho que ver con la relación educación-iglesia, pero involucrando también otras instituciones. Ya en ese sentido no se parece a los textos. No es exclusivamente sobre lo educativo. Tiene que ver un poco como la relación, de repente me interesa mucho cómo desentrañar dentro de la sociedad qué es lo que es el poder, por qué las instituciones ejercen poder y por qué ese poder se manifiesta de ciertas maneras y no de otras. Toda la verticalidad, el autoritarismo que ha sido parte también de la historia republicana del Perú, o sea, como es parte de lo que yo escribo. O sea, yo tengo una bitácora donde tengo demasiadas cosas
es difícil también para uno limpiar y bueno, concentrarse en enfocarse en 4 o 5 ideas que puedan dar pie al proyecto, ¿no? Entonces, acá finalmente queda un poco el tema entre cárcel, instituciones, o sea, el Estado, entre el Estado y lo militar, y es un poco, tiene una lectura un poco más difícil y hermética en el sentido de que cuando yo he utilizado las carpetas antes, las he puesto de alguna manera reconocibles, he trabajado con libros, con elementos figurativos, con mapas. En este caso no hay ninguna pieza que tenga una presencia tan explícita que permita una lectura a partir de la cual sea un poco fácil entrar al tema, ¿no? Es un poco más ambiguo, es un poco más abstracta. Uno entra a la galería y tiene un poco esta situación espacial. Desde el medio hacia atrás yo he cementado una parte de la pared. En ese cementado lo que me interesaba era dialogar con la arquitectura de la casa, porque la arquitectura de la casa es una arquitectura republicana y hay una serie de detalles que son parte de esa arquitectura que hablan de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, las molduras de los zócalos de arriba, ¿no? Si no hubiera esa moldura, probablemente sería un espacio más estilo racional. Bueno, el techo también es de madera y tiene esencias de madera, pero digamos esa moldura es importante. Entonces, no estoy hablando al micrófono hace horas, ¿no? Entonces yo hago el encementado, pero dejo el límite del encementado justo para que no tape la moldura. Entonces, de alguna manera evidencio la moldura y el cemento es un poco el material de la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, es un poco hablar de los tiempos con estos materiales, del tiempo del cemento versus esta antigüedad de la casa, e imponer un poco esta historia republicana, ¿no? Esta historia más moderna, que es con lo que empieza además la muestra. Entras y estás obligado a sentirte envuelto en este cemento. Inmediatamente después el espacio está dividido por estas mallas que son igualitas a las que hice en Sculpture Space, pero las he dispuesto de una manera más instalativa, dividiendo el espacio. Lo que sucede es que la casa, vamos a pasar rápido esto. Voy a volver, pero sí me interesa la imagen del pasadizo. Pero el pasadizo no está de cerca. ¿Ese encementado está sobre plástico o sobre...? Sí, hemos protegido la pared con plástico y luego hemos engrapado el plástico, luego hemos enmayado y luego hemos puesto cemento. Lo que pasa es que estas casas republicanas tienen esa estructura con un pasadizo central y estos cuartos contiguos con entradas. Entonces yo he trabajado una maqueta en mi casa y me parecía súper importante ese recorrido. Por lo mismo también solamente escojo el lado derecho de la casa, para no tener que hacer la vuelta en U y distraernos de esta cosa parametrada de una secuencia de elementos, de alguna manera también con un ordenamiento medio militar, que me pareció interesante, ¿no? Entonces, estas planchas, bueno, claro, tienen toda una materialidad, traen consigo toda la significación de cómo se presentan. Tienen algo de cárcel, tienen algo de encierro, sirven para enrejar, sirven para encerrar, sirven para proteger. Yo las rompo en módulos, un poco también para referirme a esta cosa individualizada del patrón del individuo que se repite por igual. Pero también al mismo tiempo están dividiendo el espacio de tal manera que en vez de haber un gran cuarto y 2 cuartos después se generan 4 cuartos. El primero, que sería este donde uno entra, cerrado por eso. Luego el segundo, que sería, ese, ¿no? O sea, este primer ambiente, luego este segundo ambiente donde están estas carpetas. Estos son unos pupitres de colegio a los que yo les he quitado el tablero de arriba y ha quedado este hueco que queda para meter los cuadernos. Se ven extraños porque son de primaria y al quitarles el tablero inferior queda bien bajo. Entonces sí se siente como una cosa extraña, ¿no? No se reconocen como pupitres. Yo lo que he hecho ha sido quitarles el tablero y ensamblarlos entre ellos, otra vez reforzando. Esta es una especie de paralelo que va a todos los cuartos. O sea, en el momento que yo entro en los cuartos y empiezo a recorrer estas habitaciones, me topo con esta pieza que también me obliga a un recorrido de compartimentos parecido. Entonces es una pieza que también está como concebida en función al recorrido total del espacio. Eso yo lo resuelvo en la maqueta. No necesariamente va a funcionar igual en un lugar distinto, que no tenga ese recorrido, que no tenga esos parámetros, ¿no?
Igual funciona, digamos, pero está como potenciado por todo el recorrido de la casa. Ese barniz y ese color ya estaba presente. A mí me interesaba mantener esa estética de mueble viejo, medio burocrático, que uno encuentra a veces en una comisaría vieja, ¿no? O también cuando uno va al Poder Judicial, los escritorios todavía son así, y mantiene como esta cosa así medio entre estatal, antigua, los colegios estatales de ahí las he sacado, ¿no? Entonces yo lo único que hago es reforzar, vuelvo a barnizar, pero lo que hago es hacerles unos pequeños vaciados de la pasta que se utiliza para ponerle a las esculturas de madera cuando van a ser policromadas. Todas las esculturas de iglesias mantienen esa técnica hasta la fecha. Es una técnica colonial, bueno, que llega a nosotros en la colonia, pero es una técnica española, europea, ¿no? Y que es la típica técnica de las esculturas de iglesia, ¿no? Los cristos de iglesia. Incluso los restauradores tienen un término cuando el policromado es color carne, se llama encarnar. Entonces a mí como esa idea me pareció súper atractiva y la quise poner sobre los pupitres. Entonces es una pasta de tiza con agua de cola que se coloca, se lija y a partir de eso se le empiezan a hacer veladuras de color carne. Lo trabajé con una pintora y todos los compartimentos, digamos, tienen el suyo, ¿no? En un par le hicimos las heriditas para enfatizar el tema de la sangre, porque luego en el siguiente cuarto, fue la vista de la instalación, en el siguiente cuarto lo que tenemos es solamente en el piso, digamos, esta sería una instalación de parquet policromado, ¿no? Yo he hecho el policromado directamente sobre el piso, aludiendo al cuerpo echado, al cuerpo herido, y esta pintura que está también hecha con toda la técnica de la pasta, el lijado, las veladuras, el tallado y pintado de las heridas de Cristo y el barnizado, está en el piso casi, o sea, sintetizado en un rectángulo, pero que más o menos conserva la proporción de una persona, ¿no? Si el área de una persona la reduzco a un rectángulo, probablemente coincida con estas medidas. Y bueno, hicimos las heridas, pues, los latigazos y la curva esta histórica de Jesucristo, manteniendo también una proporción bien real, ¿no? De la sangre y todo. Es una pieza que funciona, el tamaño de las heridas y el tamaño del rectángulo funciona bien en el espacio. El último cuarto vuelve a tener este encementado. Este encementado refuerza la idea de final de la muestra, así como la muestra empieza con el cemento, termina con el cemento, refuerza la idea del recorrido. Eso es algo que me parece interesante, que el espectador sea consciente de ese recorrido, consciente de que esta historia está terminando, pero esta historia también de la casa, ¿no? De la relación con la casa, de la relación del cemento como material moderno versus la casa. Entonces, en cemento toda la esquina y me salgo afuera del pasadizo, y en la parte interior de este cemento coloco esta pieza de cáteres soldados. Son cáteres de camas, soldados también con este ordenamiento estrictamente militar, como muy parametrado, con muy poco espacio entre ellas. A mí lo que me interesó de esta pieza era contraerlas, que se sienta como oprimida, porque en realidad la dinámica de estas estructuras de camas que se despliegan, toda esa posibilidad de que se puedan desplegar o plegar las he anulado, y como tienen colgadas las piezas que se despliegan, hay como una sensación de que tiene movimiento y no. Entonces yo quería como generar esta pieza contenida. Es una pieza que me gusta bastante, es mi favorita de la muestra. Y bueno, un par de detalles. Y luego lo que sale afuera es un vaciado un poco más duro de cemento, un poco más grueso, donde también yo los límites del vaciado los trato de acercar a toda la parte, digamos, de molduras de la casa que nos hablan de este estilo antiguo de la casa, ¿no? Entonces estoy hablando de esta manera yo involucro, o sea, para mí mi pieza al estar empotrada en la pared no tiene como el límite esto, sino como el límite todo esto, ¿no? De alguna manera toda la moldura empieza a formar parte de la instalación. Entonces involucro la casa con su estilo, en contraste con el bloque de cemento y estas sillas
empotradas en la pared, ¿no? Donde un poco también toda esta idea de discurso religioso y de dogma está también como adosado a la historia republicana que está expresada en la casa, en la arquitectura de la casa. Es una manera un poco mía de no hacer cultura objetual, sino de intervenir en un lugar específico que tiene un significado y cómo ese significado forma parte de tu trabajo o dialoga con el trabajo. Y eso es un poco el fuerte o lo que yo he querido trabajar en todo el recorrido de la instalación, del proyecto. Perdón. Prácticamente ninguna pieza está sola en el espacio, todas están dependiendo del cemento de la pared, dependiendo de la esquina, dependiendo de la arquitectura de la casa. La de las carpetas ensambladas están pegadas a la pared también, ¿no? Está como empotrada en la pared. No están solas, no pueden estar solas. Estas últimas sillitas, todo el mundo que las ve me dice que parecen, esta es la parte que has hecho como en la iglesia. Pero no son bancas, son bancas. Pero son bancas de colegio, claro. Son bancas de colegio de primaria, porque son bien chiquitas también. Pero justamente estas cuatro generan cierto patrón ordenado, que pueden ser ambas cosas, ¿no? Que es algo que también viene de la residencia que yo de la investigación que yo hice cuando trabajé en las piezas de la residencia. Solo que en este caso decidí ponerlas iguales. Y nada, ahí acaba la muestra y ahí acaba toda mi presentación de ahorita. Gracias. En verdad, este es el momento de las preguntas, ¿no, Lucila? Sí. Un ratito. Un poco yo quería hacer el comentario respecto al trabajo de Raura. Que yo sepa, es una de las primeras artistas plásticas que inicia las instalaciones con el uso de estos materiales de construcción, porque realmente fue una novedad que hiciera ya esa instalación cuando todavía se hacían las esculturas tradicionales. ¿En dónde? ¿En mi CV? Sí. Sí está. Pero no dice medalla de oro. O sea, dice premio Winternet, ¿no? Premio de la crítica. Claro. Y sorprendía, pues, porque yo estuve en esa exposición, ¿no? Sí, yo la hice en 2003 y después les puse en el MAP de Barranco, unos años después. Claro. Así voy a pasar rapidito porque ya no. Esos los textos, que es mi primer individual, La culpable, el tema educativo, también los materiales de construcción. Esta es una intervención site específica en la galería de 80 metros cuadrados atrás. Yo hice el hueco, planté la zapata, crecí la columna y digamos esta columna que se refiere a las construcciones posibles futuras, también con respecto a esta casa republicana que es la misma, como paradoja, digamos, esta construcción nueva se vuelve a fundir con la estructura antigua de la casa, ¿no? Que son los retazos de un altillo que había que yo mantuve. Estos son los textos 2, la segunda versión de los textos en 80 metros cuadrados, pero una galería que había la de los libros es interesante, ¿no? Porque el uso del color rojo significa un poco el comunismo. Sí, era la influencia. Los libros rojos de Mao en verdad eran como una referencia muy implícita. Esas son las carpetas encementadas. Y vuelve esa que es Ayacucho, ¿no? Eso Ayacucho es tallado, interesante. la celda de arriba. Luego esta instalación para 80 metros también sobre lo que es el muro de material noble en un contexto de precariedad arquitectónica, como era mi investigación en Caraballo, en Pueblo Libre, un poco en Los Olivos. Esta intervención que hago en La Noche en Blanco, ¿no? Que ya la mencioné. Y ya bueno, y ahí ya llegó todo. Eso. Ya, para retomar un poco desde el comienzo. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Claro, cuando tú dices, eso lo hice yo, pero en realidad tú contratas albañiles, me imagino, que hacen esas obras, ¿no? Sí. Pero claro, tú ves, o sea, el artista hace el diseño, digamos, y tiene la idea y eso es lo principal. Claro, yo tengo una maqueta y en la maqueta está, o sea, el plano encementado está puesto con las medidas. Entonces, todo este tema instalativo yo lo resuelvo en maqueta. Por eso siempre también se insiste con la maqueta, mi querido Eder. No, es que la maqueta es interesante cuando uno tiene la idea de proyectar algunas cosas en un espacio y no está físicamente en el espacio.
es difícil agarrar las cosas y ponerlas y probarlas, y en cambio en la maqueta es, si todo está bien en la espalda, sí se puede trabajar. Cuando es escultura creo que es maqueta, ¿no? Cuando es otro tipo de obra de repente es dibujo también, ¿no? No necesariamente, o sea, podría ser dibujo también, pero no lo haces dibujo. Sí dibujo, pero el dibujo me lleva más a las piezas. El de los cositos, ¿no? El de Colombia. Sí, pero por ejemplo también yo he dibujado un montón las carpetas, o sea, las posibles formas de cómo distribuir las carpetas las he hecho en dibujo en mi bitácora un montón de veces. Esa pieza del Sculpture Space que va creciendo en las bancas también nació de un dibujo. Pero cuando ya tengo que distribuir un poco cosas en el espacio, el intervenir en el espacio de la maqueta es básica. Yo en la maqueta, por ejemplo, hice las posibilidades de cemento y no me gustaba cómo quedaban. Incluso pensé ya no hacerlo, hasta que una se me ocurrió, dije, y sin cemento toda la pared, solamente que el señor José que trabaja conmigo me va a matar con la idea. Y lo probé y funcionó. Entonces, te das cuenta que la maqueta sirve para eso. Claro, y la galería te permitió, porque de repente algunas galerías te dicen, no puedes tocar, ¿no? Felizmente la dueña estaba de viaje cuando empezamos. Pero claro, lo que hicimos fue engrampar plástico, engrampar malla, y eso está sobre el plástico, entonces no va a pasar nada. Claro, ese es un diálogo un poquito delicado, ¿no? Entre el artista y el galerista. Sí, ella seguro le hubiera dicho que no y lo hubiéramos tenido que convencer. Claro, yo tenía el mismo problema con la instalación que hay arriba. Que hemos estado discutiendo con el artista, porque yo le dije, no puedes hacer una estructura que se balancee, porque se puede caer en cualquier momento y si hay una desgracia, bueno, tú no te vas a hacer, de repente tú me firmas un papel, pero finalmente la dueña de la galería se quedó. Claro, responsable. Claro. No, pero todo con seguridad. Por ejemplo, también esa instalación donde cuelgan las mallas, que es bien pesada, o sea, cada malla, porque además allá yo las hice con aluminio y acá las he hecho con fierro. ¿Y las has colgado de las maderas? De la viga. Yo tenía pensado otra posición para ella, pero hemos tenido que colgarlo de la viga. Han ubicado las vigas, o sea, han escarbado para ubicarlas. Claro, porque no es así nomás, o sea, sí, no tiene que cuidar un poco esa parte. Ya, ahora, bien interesante también es cuando haces el ensamblaje de las sillas y luego le echas cemento encima, ¿no? ¿Cuáles se refiere? O sea, las sillas ¿las que cuelgan? Claro. Sí, no, esas las compré tal cual, o sea, porque están encementadas. ¿Así? Son esas que vienen, la silla y la carpeta unidas por el piso, unos fierros. Ya. Entonces yo lo que hice fue enmallarlas y encementarlas en directo. Y están las dos separadas y ya en galería las colgamos en el techo. Pero tú las has encementado, porque no eran así. No. Era madera o fierro. Eran de fierro con melamina, con este material. Claro, la típica. Sí, la típica carpeta que tiene así para las personas. O sea, la misma idea de textos en distintas épocas lo repites, pero de distintas formas, ¿no? Porque el lugar de la memoria son las estructuras sin los asientos. Perdón, sí, lo del lugar de la memoria. En el lugar de la memoria están las piezas de los textos en la culpable. Esa que se ven las estructuras así y atrás, chao, este muro con esta pared pintada de verde. Solamente que en el LUM el tema espacial es bien complicado. Entonces a mí Jorge me convoca para poner esas piezas, pero no hay un área para esas piezas. Entonces él ha tenido que hacer lo que se ha podido y ha sido colgarlas en ese panel, que además es como raro porque está como en dos diagonales. Pero se entiende. Sí, o sea, es algo que yo jamás hubiera hecho, pero yo lo acepté porque en verdad a mí me gustó un montón la idea de que me convoquen para el LUM. Que pongan esas piezas en la única sala que trata sobre educación y violencia. El artista se somete al espacio, ¿no? Que convoquen esas piezas para la sala de educación y violencia como un reconocimiento a mi tema, a lo que yo también he trabajado como asociación. Entonces, yo le dije a Jorge que haga lo que le dé la gana. Sí, hay gente que me ha dicho que no se ve bien, pero a mí no me interesa. No, yo lo veo muy bien. Sí, no, sí, se ve bien en realidad, no se ve mal, se ve, es extraño, pero ahí están. Ahí está. Usted siempre trabaja o sea, siempre no tienes una pieza como pieza, sino es la pieza en el espacio. O sea, Sí, a pesar de que, por ejemplo, las celdas, sí son piezas que han funcionado solas. Claro. O sea, sí hay algunas piezas que han funcionado solas. Esas sillas que están colgadas en el LUM,
que son esos tableros, esas también que son así de colegio, pero que están sin tablero, como instalación específica, como una maqueta, logro colocarlo en un lugar donde el espacio le funciona perfecto. Entonces siempre esa relación está como presente en mi cabeza, ¿no? Cuando te escuchamos... El cuerpo echado y había como que el Cristo ahí, según yo, de alguna manera se relacionaba con el tema del cuerpo sufrido dentro de este contexto medio militar, ¿no? No porque, esa foto tiene mi tema, no, sino esa foto tiene una disposición que me interesa analizar. Así como acá me interesa analizar la relación entre las carpetas y el aula, esa cosa jerárquica que hay en el aula de clase, ¿no? De la autoridad versus el grupo humano, digamos. Acá también está esa jerarquía. En algún momento también ese encementado gigante que yo he hecho en la sala tenía que ver con estos murales gigantes, no solamente en el caso de las cárceles, esto es una escena de una cárcel en Perú cuando estaban como, no había mucho orden adentro y la gente que senderista adentro hacía todos estos rituales, estas ceremonias. Estaban súper organizados, pero también son los murales típicos, o sea, todo el tema muralista cuando tiene... hay toda una rama mexicana de los murales que pretendían ser pedagógicos, ¿no? O sea, el mural educaba sin palabras. Claro. Y también el socialismo ruso, o sea, también esos murales que te hablan un poco de los íconos de las ideas socialistas y qué sé yo, pero también se establece esa jerarquía por tamaño y por imagen de uno versus el grupo social, ¿no? Acá también, esta cosa simétrica que me pareció interesante, que yo estaba buscando encender, todavía investigación de la parte de sendero, del terrorismo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, es una imagen de un velorio de una masacre en Ayacucho. Y el ordenamiento me parecía también interesante dentro de la iglesia. En todo caso, acá los feltros están supliendo el espacio de las bancas, ¿no? Las camillas. Camilla. O sea, es tonto que tenga esta foto, ¿te das cuenta? Pero de alguna manera, el conjunto, o sea, cuando vemos todas las fotos que yo armo en conjunto para el proyecto, el altar, o sea, como idea, altar, ¿te das cuenta? Entonces yo lo que hago es investigar la forma, esta cosa ascendente del altar, por eso tengo esa imagen de acá. Ahora como patrones. Sí, exacto. Y tratar de desentrañar en también esta idea, ¿no? De los ronderos o digamos del poder dentro de una comunidad y el resto. Y mira cómo cómo están como en fila de tamaño también. Este tipo de cosas, ¿no? No sé para qué las tengo. Este ordenamiento de los soldados versus el desorden de lo otro. También, ¿no? Ese es Mao Zedong. El tamaño de la imagen de un personaje versus otro. O sea, acá, por ejemplo, me interesaba analizar la composición. Y cómo este grupo social está en la franja inferior y todo el resto de la composición como que la pisa. Entonces son cosas que yo analizo y que de alguna manera de hecho me sirven para luego ver cómo yo desarrollo lo mío. Pero identifico que me interesa, entonces lo tomo como que mucho en cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas. Ni sé por qué tengo esta foto, pero se relaciona con todo, de hecho. Eso también que les comentaba. Y acá están las mallas. De alguna manera es un portafolio sin un filtro, ¿no? Sí, es un portafolio en bruto. Sí. Acá también, ¿no? Esta composición. Estos son estos de tortura que también se utilizaban en estas camas en Chile, en la dictadura de los 80 en Chile con los catres. El catre y la tortura. Ay, esto es horrible. Pero la mesa, por ejemplo, esta mesa y este color de la mesa también tiene que ver con las mesas, con las cosas medio antiguas. Acá también están las mallas, las camillas. Ay, horrible, perdona. Esto soy yo en la noche en mi taller. Estoy con mi vinito, sí, dibujando y sacando fotos de torturados. Sí. En verdad, no, pero mira también qué paja esta silla de tortura de la Inquisición. Maldita. Pero Cultura. No, claro, es una pieza, pero es que en verdad era real, o sea, la gente se le sentaba ahí. Pero también esa madera como antigua, o sea, por ejemplo, yo viendo estas fotos yo también pienso, ya, yo quiero un mueble que tenga un poco esas Que características. tiene púas, ¿no? Tiene púas, Claro. pues, sí, tiene púas. O sea, de hecho en algún momento pensé también meterle púa a la mesa, o sea, son cosas que me sirven un montón.
Pero No. tienes una pieza, ¿no? Que le has sacado púas. Sí, Para la sí, cinta, pero, creo, ¿no? pero es de cera, claro. Para Es la más cinta, fácil. pues. Para la cera es más blanda. Acá también, ¿no? El hospital. Acá también, eso es Montana. Y las mallas. Ah, está otra vez la sillita. Esa silla, si la pusiéramos ahorita como que en la muestra sería como wow. Contemporánea. Ahí están las púas. Yo tengo una pieza igualita, pero en vez de madera es cera. Igualita, igualita. Así ya son otras cosas. Ahí se me va a interpretar. Eso es otra cosa. Sí, pero debo haber tenido otra que se llama los textos. Ah, pero esas son imágenes de los textos. No, sí, eso es todo. Esta es nuestra. Estas son las sillas de las que tanto estamos hablando. Las de la culpable. Estas son las sillas de la culpable. Y que son las que ahorita están en el LUM. Pero puestas así al revés. Qué paja poder mostrarles esa parte del proceso, porque esa parte del proceso es totalmente mía y en verdad para nada tiene nada que ver con el producto final, tiene mucho que ver conmigo y con lo que después voy a dibujar recién y después viene la maqueta y después viene la compra de materiales y es como que en bruto, pero digamos cada uno se arma un poco su forma de trabajo, ¿no? Entonces, ¿Y de dónde viene lo de soldados del amor? ¿Por qué del amor? Porque lo que pasa es que yo quería usar soldados de todas maneras, me parecía como que recontra importante justificar en el título este ordenamiento. Del amor porque no quería poner pues, los soldados del Estado, los soldados de... O sea, no quería que sea algo literal, sino jugar con dos cosas. Los soldados del amor se usan mucho también en el caso de esta rama así recontra ortodoxa religiosa de la religión católica, ¿no? Creo que los sodalicios también son los soldados del amor. Pero ellos son como los fieles de Cristo, los soldados del amor, ¿no? Por un lado. Y por otro, dentro de todas estas, o sea, dentro de mi interés en mencionar toda esta cosa institucional, en las cuales también está el colegio, está la iglesia y está la cárcel, al igual que el Estado, ejerciendo siempre esta verticalidad con el ciudadano o con el individuo. Finalmente el individuo termina estando en medio de, en el caso de dos guerras o de dos naciones en guerra o de conflictos entre un grupo y otro, el individuo, el cuerpo del civil es el que siempre está como más expuesto, ¿no? Es la víctima. Entonces, al referirme a, que somos nosotros, o sea, quería referirme como que nosotros si somos soldados, o sea, no somos nada parecido a eso, no somos soldados de nada, no tenemos ningún poder sobre ningún grupo social. Entonces, las luchas del individuo día a día son su familia, son sus seres cercanos. Claro, entonces era como referirme también al civil dentro de todo este conjunto de cosas que lo rodean, que son siempre como tratando de imponer el poder, ¿no? Era un poco esa ambigüedad. Que suena un poco romántico, me han dicho por ahí, ¿no? Soldados del amor. O sea, suena al amor abnegado, ¿no? Que se latiga y que Claro. se castiga. Claro, que eso tiene que ver más con lo religioso. Sí. Pero muchas, o sea, también puede venir del amor de una madre, por ejemplo, ¿no? Si, no es, o sea, si es una idea un poco machista, pero, o sea, hay muchas madres también que tienen ese amor abnegado, ¿no? Sí. Y hablando del mercado del arte, ¿cómo es que se venden ese tipo de obras? ¿Se vende la idea, el diseño? Porque Se vende de vez en cuando. En mi experiencia he vendido más piezas más entre medianas y chicas, por el tema del tamaño, ¿no? Yo que he trabajado en grande nunca he vendido nada tan gigante, en verdad. Pero por ejemplo las sillas, los mapas hidrográficos sí se han vendido, los libros se han vendido. y haces varias. Las celdas. Vuelves a hacer los Claro, libros. en el caso de los libros he hecho, no paso de una edición de 3, ¿no? Porque tampoco se vuelva tan masivo. El mapa de Sudamérica lo he hecho 3 veces, los libros los he hecho 3 veces. Las sillas, ahorita estamos tratando de venderlas sueltas. Ahorita, por ejemplo, de la muestra, los catres han tenido como gente interesada, ¿no? Es una pieza mediana. Incluso las mallas, pero justamente por tamaño no tanto.
Ese tipo de obras más los compran los coleccionistas, ¿no? Sí, sí. Los museos hasta ahora en el Perú no. Bueno, el Mali tiene una colección de arte contemporáneo bien interesante con gente de mi edad y gente que también tiene carrera como yo, pero a mí siempre me ha ignorado. Para ellos yo no existo, así que... ya será, pues, no hago rollos. Pero el museo podría comprar una pieza. El Mali ya debería comprar una pieza. ¿No? ¿Y lo del LUM queda ahí o es temporal? Lo del LUM es supuestamente parte de la colección permanente, pero por el momento hemos hecho un contrato de préstamo. Por el momento. Sí. La idea es que en el futuro se quede. Sí, porque eso es una muestra que no se mueve. Es cuestión de que consiga más fondos. ¿Y cuánto la reacción del público, de la gente que va a mirar la muestra? ¿Encuentras que en parte ha captado el concepto que tú has querido mostrar? Sí. ¿O ha sido necesario de repente agregar leyendas? Bueno, teníamos un breve texto que ya mencionaba un poco el tema de la iglesia, la cárcel, lo militar. Un texto bien conciso que está bastante bien hecho. Lo hizo Rafael de la galería, Rafael Norte.